Muchachos, muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? El día de hoy vamos a tener un tema que tal vez se ha tocado, digamos, en semestres pasados, pero que es importante tal vez recapitular para motivos, digamos, de no solamente los temas pasados, sino futuras sesiones que vamos a tener. Antes de arrancar con lo que viene a ser ciclo celular, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, quiero dar una información sobre las próximas sesiones, en donde van a ser sobre semiología y teratógenos. Entonces, en el Moodle, ustedes ya en este momento tienen acceso a una carpeta que se llama Elementos de la Morfología y Teratógenos, o Semiología y Teratógenos. Y ahí van a encontrar el material correspondiente a las lecturas que van a dar, pues el material base para estas próximas sesiones. Entonces, va a ser como un set de 4 sesiones, en donde van a tener 3 de estas con el doctor Pachajoa, en donde van a arrancar, digamos, con unas sesiones básicas de semiología, dismorfología, van a tener sesiones teóricas, van a tener sesiones prácticas, después tienen una sesión teórica de teratógenos y después vamos a tener en la cuarta sesión, la que está planeada como nuestra primera sesión presencial, que viene a ser presentación del tema frente a teratógenos. Que sepan de que esta semana en el INTU, si no es a más tardar diría que mañana, van a encontrar repartidos cuáles van a ser los grupos de trabajo y los tipos de embriopatías por teratógenos que se van a presentar. La idea es que ahí voy a publicar, digamos, todas las reglas frente a cuántas personas van a estar en el grupo. Esta por ser, digamos, la primera vez yo soy el que va a organizar los grupos. También el tiempo que va a tomar, digamos, cada presentación y el bar, digamos, donde va a ser, donde se van a realizar, digamos, estas ponencias. Entonces, para que tengan eso presente para lo que van a ser las próximas sesiones. Entonces, digamos, lo que es lo que queda de esta semana, la sesión del jueves, arrancan con la parte teórica de elementos de morfología. El 19, el 24 tienen una sesión práctica también virtual. El 26 tendrían la sesión teórica de teratógenos y vendría a ser el 31 esa primera sesión que viene a ser, en teoría, se está programando para que sea presencial. Entonces, para que tengan eso en cuenta, referente a lo que van a ser, digamos, estas próximas sesiones. Entonces, con eso, ¿alguna duda, inquietud o pregunta al respecto? Isabela Calderón, ¿todo claro al respecto? Sí, profe. Listo. Listo. Entonces, vamos a arrancar nuestra sesión del día de hoy. La sesión de hoy no va a ser, digamos, tan extensa como fue la de la vez pasada. Hoy nos vamos a enfocar en lo que viene a ser el ciclo celular, obviamente tocando temas sobre mitosis y meiosis. Esto correlacionado tal vez con algunos conceptos básicos que ya vimos durante la sesión previa, pero que es importante siempre tener en cuenta, sobre todo con también la correlación a temas futuros, como lo vamos a ver también, como para no veamos monogénicas, multifactoriales, etcétera, etcétera. En un momentico ya voy a comenzar a proyectar la presentación. Listo, muchachos, ¿me confirman que en este momento están viendo la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno,
Durante, digamos, la última sesión hablamos sobre conceptos básicos y estábamos tocando, digamos, procesos importantes frente a lo que viene a ser, lo que viene a ser procesos de condensación del material genético. Y entonces aquí, digamos, entramos a un tema vital y que de pronto se va a correlacionar con algunos temas también que vean en la parte de biología molecular. Y ese corresponde al ciclo celular. Entonces, hay que entender como el ciclo celular como un proceso ordenado de diferentes etapas mediante las cuales una célula logra o realiza lo que viene a ser su división celular. Obviamente vamos a tener que estos procesos pueden variar ampliamente de célula a célula, no solamente, digamos, haciendo la diferenciación entre lo que ocurre entre una célula somática, como puede ser una célula de la piel o una célula, por ejemplo, ocurriendo con un gameto, como pueden ser el espermatozoide o el ovocito, sino también desde el punto de vista técnico de tiempos que se toma para realizar estos procesos, también frente a lo que puede ser incluso células en donde dejan de hacer ciclo celular, siendo un ejemplo clásico de estos, por ejemplo, las neuronas o incluso los eritrocitos maduros, los glóbulos rojos, en donde estos pierden el núcleo y estos ya no van a cumplir funciones, digamos, de división celular. Entonces, sepan de que esto es un conjunto y estas etapas tienen esa característica de que van en una sola dirección. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, libremente, ¿cuáles son las etapas del ciclo celular? Cualquiera. Profe, pues tenemos la G1 y pues sí, ahí también podría entrar como la G0. Pues, bueno, pues, ahorita aclaro un poquito de eso, pero listo. G1, ¿qué más? Listo. S, G2 y la mitosis. G2 y sea la mitosis o la meiosis. Listo, muchas gracias. ¿Qué pasa? Si yo arranco G1 o si voy en síntesis, yo no me puedo volver. Eso es a lo que me refiero que es unidireccional. Una célula, por ejemplo, que ya está en G2 no puede volver a hacer síntesis si no termina de hacer el ciclo que ya empezó. Entonces hay que tener en cuenta esto porque esto nos dice qué tan complejos son estos procesos e incluso nos habla de qué tan controlados pudieran llegar a ser. ¿Por qué? Porque si tenemos, digamos, alteraciones que nos llevan a que se descontrole el ciclo celular, pudiéramos llegar a tener, digamos, el origen de lo que vienen a ser patologías tan complejas como pueden ser aquellas oncológicas, caso de los diferentes tipos de cánceres que se describen hoy en día. Entonces, hay que tener eso en cuenta. ¿Sí? Qué pena, o sea, sí o sí tiene que realizarse, pues, o sea, todas las fases, aunque digamos en una fase de control, pues en un punto de control diga como es mejor como eliminar que siga la célula en división. Pero por eso, si entramos en una fase de control, en donde hagamos de cuenta entonces, bueno, ¿dónde esperaríamos que fueran las fases de control primero? Clásicamente... antes de entrar a la mitosis, por ejemplo. Estamos hablando que vamos a tener fases de control en G1, en G2, y si estamos hablando de mitosis, por allá en la metafase vamos a tener una fase de control. Clásicamente, también hoy en día se discute probablemente un cuarto punto de control en la síntesis, pero entonces ahí volvemos. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tuve, por ejemplo, un error en la síntesis, esto no quiere decir que yo me vaya a volver al gap 1. Esto lo que quiere decir es que va a activarse un mecanismo de reparación, por ejemplo, en síntesis, y si ese mecanismo de reparación no logra solucionar la situación, se va a activar todo un proceso de muerte celular programada tipo apoptosis. Entonces, no es que vaya a continuar, no me va a volver en el ciclo celular. Lo que estoy ocurriendo es que estoy ya parando, haciendo un arresto definitivo del ciclo celular y paso a un proceso de muerte celular programada si la reparación no ocurrió. Muy diferente, digamos, de lo que ocurre, por ejemplo, a nivel de GAP1 y GAP2, en donde no se asocia, digamos, con los cambios específicos a nivel del material genético, sino también se va a relacionar con lo que viene a ser lo que está ocurriendo
a nivel del ambiente. Entonces tengo factores de crecimiento suficientes, tengo suficientes organelas, etcétera, etcétera. Tengo suficientes proteínas para realizar los procesos, sea de mitosis o meiosis. Y si no cumplo esos criterios, lo que pasa es que no paso a la siguiente fase, sino que sigo en esa fase que estoy hasta que cumpla esos criterios que se están estableciendo para cada una de esas. Entonces, no es que me vaya a devolver, o sea, no es que yo pase de síntesis nuevamente a GAP1, no, de síntesis se hace un proceso, pase a GAP2 y hagamos de cuenta que ahí fue donde lo cogió el centro de control y dice, acá hay un problema. Entonces, ahí es donde ocurre, digamos, lo que vienen a ser otros eventos, pero no es que yo vaya a sintetizar todo el material genético, ¿no? Puede que entre sistemas de reparación, puede que es que me estén faltando diferentes proteínas, por ejemplo, tipo histonas, para hacer la condensación del material genético en cromosomas. Pero si no logro solucionar esta situación, yo no me devuelvo. Muerte celular programada y la célula es destruida. Entonces, no nos devolvemos en el ciclo es unidireccional, siempre, digamos, manteniendo lo que viene a ser esta función. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias, profe. Entonces, vamos a tener de que para el ciclo celular vamos a tener diferentes eventos que son los que nos van a permitir lo que va a ser la duplicación del material genético. Y como ven, esta duplicación de por sí no es que esté ocurriendo en mitosis o meiosis, está ocurriendo antes en lo que viene a ser el proceso de síntesis. Y esto está muy asociado, digamos, a los tipos de células que estamos hablando. Obviamente porque si estamos hablando células, digamos, somáticas, estamos diciendo de que tenemos nuestros cromosomas con nuestros diferentes cromosomas con una sola cromática, que es la que vamos a duplicar y después en la mitosis vamos a dividir. Y en el caso, digamos, de nuestra formación de gametos, pues vamos a tener un proceso de síntesis seguido por dos procesos de división celular, en donde por eso es que en la meiosis terminamos, o bueno, teóricamente con 4 células. Ya sabemos que eso solamente va a ocurrir es a nivel de la espermatogénesis, porque en la oogénesis se va a favorecer de que solo un ovocito tenga este desarrollo y los otros van a ser diferentes, digamos, cuerpos polares. Entonces, siempre se busca. Esto lo mencionas, ¿por qué? Porque si estamos hablando de mitosis, siempre se busca estos procesos de distribución equitativa de componentes. En meiosis, para caso de espermatogénesis, también. Y en la oogénesis va a ser la excepción a esta regla. Y nuevamente, este es un proceso, digamos, muy controlado, en donde vamos a tener participación de diferentes citoquinas, que son las que nos están mediando estos procesos, citoquinas en unión a diferentes quinasas, que hacen parte, digamos, de esta función, digamos, de llave o puerta para pasar de una fase a la siguiente. Entonces, de por sí, el ciclo celular lo vamos a partir generalmente en lo que viene a ser 2 eventos. La interfase y un evento que ya viene a ser mitosis o meiosis. Ahora, en el caso de esta interfase la podemos dividir en lo que viene a tener 3 fases, digamos, 3 fases que son las que lo vienen a conformar. Una fase G1, que generalmente es de crecimiento y de preparación, una fase G2 y ahí ya termina, digamos, nuestro proceso de interfase y pasamos a lo que viene a ser, ya sea mitosis o meiosis. Ojo, estas fases son las que me refiero que pueden llegar a tener diferentes duraciones dependiendo del tipo de célula que estemos hablando, dependiendo de las funciones, etcétera, etcétera. Incluso hay algunas células que cuando hay pérdida, estas están en un estadio G0, que ahorita voy a explicar, y a veces dependiendo de que si hay disminución de los grupos poblacionales, estas pueden pasar a un G1. Entonces, esto simplemente como para decirles que la fase G0, que es ese arresto en donde no se está haciendo ciclo celular, no es un G1 completamente diferente y también es diferente, digamos, del dictioteno, que es lo que vemos en la oogénesis, referente, digamos, a lo que ocurre con los gametos femeninos durante ese periodo entre su aparición y lo que viene a ser culminar esa primera división meiótica. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy mostrándoles unos eventos, digamos, por ejemplo, una fase G1 de crecimiento de 12 horas, síntesis de 6, una G2 de 6 horas y después una mitosis de 30 minutos.
que para este grupo celular es un cambio que es relativamente rápido. Entonces, digamos, corresponde a lo que viene a ser una célula a nivel de mucosa gástrica. Entonces, eso, digamos, nos va estableciendo ciertas diferencias. Por ejemplo, lo que viene a ser epidermis, lo que viene a ser mucosas, tienen ciclos que son mucho más rápidos frente a lo que está ocurriendo en el ciclo celular. Mientras que, por ejemplo, si vemos pongamos el ejemplo de un gameto, como por ejemplo un espermatozoide, digamos, todos hacer, digamos, lo que viene a hacer todos los cambios, digamos, hasta tener un espermatozoide maduro, estamos hablando que puede llegar a durar más de 74 días. Entonces, por eso les digo que estos procesos pueden ser muy variables de grupo celular a otro grupo celular, y dependiendo de eso, pues vamos a tener, digamos, lo que pudieran ser estos tiempos. Entonces, sepan de que estos no van a ser estandarizados. Todas las células se tienen que demorar tanto tiempo. Ahora, importante, y lo menciono aquí para que no se me vaya a olvidar, y es que una célula no va a hacer ciclo celular de manera infinita. Y esto tiene que ver también con la manera en cómo se da la estructura de los cromosomas, en donde ustedes, y ahorita los voy a mostrar en sus porciones terminales, hay unos segmentos que son los telómeros, en donde hay unas secuencias repetitivas que a medida que se va produciendo el ciclo celulares, estas van disminuyendo de tamaño. Estos son como también mecanismos de protección y están asociados también a edad celular y a edad en general también. Pero, ¿cuál es el dato importante aquí? Una célula va a tener un número finito de ciclos celulares que pueda hacer antes de que ésta fallezca. Una célula nunca se va a inmortalizar en procesos fisiológicos normales. La excepción, obviamente, son procesos patológicos como lo que ocurre en el cáncer. Lo menciono porque esto de cierta forma nos dice que toda célula va a tener un ciclo vital que incluye un número relativo de ciclos celulares, pero que nunca se va a pasar. Y tal vez el ejemplo más claro de por qué ocurre esto es que hagan de cuenta que yo les pasara a ustedes lo que vendría a ser, por ejemplo, un tomo del Quijote, y les dijera que durante el próximo año o 2 años me lo transcribiera 100 a 200 veces. Entonces, puede que en transcripciones ustedes lo hagan muy bien, pero con el tiempo se pueden fomentar cada vez más y más errores, sobre todo a nivel de nuestra maquinaria o nuestra información almacenada en el genoma. Y al ocurrir estos errores, pues se facilita, digamos, que estos puntos de chequeo encuentren, digamos, errores que no se puedan corregir, y esto también lleve a la muerte de la célula. Entonces sepan de que en la normalidad las células tienen también un número de ciclos celulares que vienen a ser finitos. Esas diferentes fases que van a estar, van a ser, digamos, los componentes principales de lo que viene a ser el ciclo celular. Entonces aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo otro grupo en donde estamos hablando células, estos tiempos, digamos, son ejemplos para lo que vienen a ser células de piel, excepto, digamos, lo que viene a ser la fase G0. Y aquí estamos viendo, digamos, cómo se está dando ese manejo a nivel del material genético, en donde tenemos un cromosoma, tenemos nuestras 46 cromos de mitosis, y que una vez, digamos, bajamos a síntesis, pues estamos duplicando ese material genético. Entonces, ya lo mencioné, la interfase es ese periodo que vamos a comprender entre mitosis y mitosis, generalmente, como para que quede más claro, porque obviamente, digamos, en meiosis el comportamiento va a ser un poco diferente. Entonces, generalmente lo que se describe es que en la interfase no vamos a ver cambios dramáticos en la forma celular, duplicando organelas, estamos duplicando, digamos, proteínas, pero aún así, ese crecimiento no va a ser, digamos, tan significativo. También, ¿qué es lo que llama la atención? Y es ese estado normal en el que vamos a encontrar los cromosomas, en donde no se encuentran en ese estado de máxima condensación, como lo vamos a ver en la metafase, sino que estos se van a encontrar en el núcleo, digamos, ocupando un espacio tridimensional, pero se encuentran como una maraña, digamos, de hilos.
¿Qué es lo interesante? Estudios, digamos, que no son recientes, ya llevan un tiempo, nos han mostrado que en, por ejemplo, lo que viene a ser interfase, esta maraña de hilos que uno pensaba que eran los cromosomas y que se estaban organizando de manera aleatoria, ya sabemos que no es una organización aleatoria y que esto va a tener, digamos, cierto, digamos, control incluso dentro del área. Incluso hoy en día hay procesos que nos llevan, digamos, a realizar tinciones especiales para los cromosomas y estos se logran identificar, digamos, cada. Entonces eso es un dato como interesante. Entonces, todo esto está ocurriendo, digamos, durante la interfase. Obviamente también la célula va a estar cumpliendo sus funciones habituales de lo que viene a ser transcripción y traducción, digamos, a lo que vienen a ser las proteínas que puedan llegar a necesitar. Y obviamente, pues, todo lo que implica diferentes procesos de síntesis. GAP1. GAP1 viene a ser esa primera fase dentro de la interfase que se caracteriza por ser una etapa de crecimiento. Aquí en la mayoría de escenarios se describe que esta arranca en el momento en que terminamos la citoquinesis o ese final de la división celular anterior. Y es una fase de crecimiento, de acumular ATP, de tener, digamos, nuevamente una actividad metabólica en donde estamos sintetizando proteínas y que estamos haciendo diferentes tipos de acciones referentes a también a lo que son procesos de función celular. Por ejemplo, si es una célula gástrica, digamos, todo lo que viene a ser los procesos de secreción de, digamos, enzimas, pero también de comunicación hacia diferentes enzimas vecinas. Porque este es un dato también importante que a veces en ciclo celular también están muy mediados acorde a también lo que están diciendo células vecinas. Si yo me descontrolo a nivel de mis procesos o mis ciclos, digamos, de crecimiento, también las células vecinas pueden enviar diferentes señales que digan de que yo me descontrolé y que probablemente esto tenga que ver con alteraciones a nivel de, por ejemplo, lo que vienen a ser mutaciones en genes como gatekeepers, carekeepers, etcétera, etcétera. Ese control celular y esto pudiera estar también asociado, digamos, a procesos oncológicos. Entonces, esta viene a ser esa primera fase, pero aquí es importante separarla de otros eventos, como por ejemplo lo que es una fase G0. Entonces, entiéndase que G0 no es una fase G1 prolongada. ¿Por qué? Porque estamos encontrando que la cromatina como tal se va a encontrar en un mayor estado de condensación, en hacer un proceso de interfase normal y en donde vamos a tener diferentes elementos que van a estar inhibiendo la síntesis del material genético en esta célula. Entonces, esto, digamos, puede ser, por eso se llama también estado de quiescencia, puede ser, digamos, lo que ocurre con células, por ejemplo, como las neuronas, en donde vamos a tener que sí hacen, digamos, ciclo celular durante, digamos, primeras fases, digamos, de la infancia, en el caso de seres humanos, pero después esta entra en una quiescencia, entra en un arresto y no vuelve a hacer estos procesos de duplicación del material genético. Entonces, esto también se puede asociar, digamos, con lo que viene a ser diferentes factores por ejemplo, con un celular, sino también con diferentes factores, digamos, a nivel clínico, como es, por ejemplo, las secuelas de un accidente cerebrovascular entre, por ejemplo, un paciente adulto mayor. Y aquí, tranquilos que ahorita les voy a colocar unas gráficas sobre esto. Una vez, digamos, nosotros hacemos el proceso de GAP1, pasamos a un proceso que se llama el de la síntesis. Y como su nombre lo indica, este va a ser el lugar en donde vamos a duplicar el material genético. Aquí es donde, que es aquí, digamos, lo que se vuelve interesante. Aquí nuevamente nuestro material genético sigue disperso en el núcleo de la célula. Todavía no ha entrado en estos procesos de condensación como lo vamos a ver más adelante para llegar, digamos, a los cromosomas como lo recordamos normalmente, pero aquí es donde se inician múltiples
va a duplicar ese material genético. Todo esto, digamos, en pro de lo que van a ser las siguientes fases, sea asociado a lo que es mitosis o sea asociado, digamos, a lo que es meiosis. Entonces, sepan de que esto no es que arranca un puntico y ese puntico se comienza a duplicar los 3.2 por 10 a la 9 pares de bases, no. Tenemos cientos puntos, digamos, de duplicación en donde simultáneamente comienzan a correr a lo largo de todo nuestro genoma y obviamente esto va a estar asociado con diferentes proteínas que van a estar relacionadas con esa maquinaria, digamos, replicativa. Entonces, todo este proceso arranca en esa fase de síntesis. Y nuevamente, aunque no hemos estado, digamos, en ese estado de condensación, eso se está organizando de tal forma de que ese material genético duplicado va a estar, digamos, unido, en el caso particularmente de la mitosis, a esas cromátides hermanas a través de, digamos, de lo que viene a ser un centrómero, que va a jugar también un rol muy importante en este proceso. Entonces, nosotros siempre realmente pensamos en lo que viene a ser esta imagen con nuestros cromosomas que tienen sus respectivas cromátidas hermanas. Pero, digamos, en este momento y en la síntesis, en verdad lo que estamos viendo es dentro del núcleo, estamos viendo este material en un estado, digamos, un poco más libre, repartido, digamos, en este espacio que es un poco, digamos, limitado, en donde obviamente, esto lo mencioné la vez pasada, vamos a tener unas regiones específicas, por ejemplo, para ubicar los genes, que esto corresponde a GPS, pero a nivel del genoma. Y aquí vamos a ver lo que viene a ser diferentes estados de condensación. Entonces, esto es lo que viene a ser a microscopía de luz. Entonces, estamos viendo lo que viene a ser la cromatina en diferentes estados. Unos estados, digamos, más condensados, que se conoce como heterocromatina, que es esta porción negra. Y esto corresponde tal vez a esos segmentos que en este momento no están haciendo síntesis. Mientras que acá afuera, estas partes que son claras, que no se encuentra tan condensada, esta va a ser la eucromatina y a esta corresponde a la que está haciendo procesos de duplicación o de síntesis en el momento en que se está observando. Y así es como vamos a tener repartidos los cromosomas inicialmente. Las primeras observaciones, muchos, digamos, de los científicos que comenzaban a hablar de este proceso hablaban de que es que esto aquí era como una maraña que no tenía forma ni sentido. Hoy en día ya sabemos de que vamos a tener áreas específicas que van a corresponder a cada uno de los cromosomas en nuestra especie. Y obviamente todo esto va, digamos, a eventualmente correlacionarse cuando ya entremos, digamos, a hacer estos procesos de condensación con lo que vamos a observar ya a nivel de lo que es nuestros cromosomas como tal. Entonces, aquí tenemos nuestra fibra de cromatina, aquí la tenemos, pero todavía no tenemos ese máximo grado de condensación. Entonces, nuevamente, esto fue algo de lo que hablamos la vez pasada, referente, digamos, a los diferentes estadios del DNA, con lo que viene a ser la formación de nuestros octámeros de histonas, pasar por los solenoides, a presentar los diferentes loops hasta que tenemos nuestro cromosoma condensado, que esto, nuevamente como les mencioné, es en la metafase del ciclo como tal. Entonces, una vez hacemos la síntesis, pasamos a lo que viene a ser esta fase GAP2. Entonces, esto va a ocurrir desde que finalizamos esa síntesis y duplicación del material genético y el inicio de la mitosis. Estaba pensando en lo que viene a ser procesos, digamos, ya asociados a lo que va a ser, si estamos hablando de mitosis o de meiosis, en donde vamos a necesitar diferentes proteínas para lo que viene a ser condensar material genético, vamos a necesitar diferentes, nuestros centriolos, vamos a necesitar diferentes proteínas para el uso mitótico, o sea, todo lo que va, diferentes enzimas, todo enfocado a lo que va a ser esa fase siguiente. Y es la fase ya en donde se da ese proceso, digamos, en donde es mitosis, división celular. Entonces, todo eso
se supone que la célula creció lo suficiente, que tiene suficientes organelas, y muy importante, aquí es donde si se detecta algún defecto, algún daño en ese material genético duplicado, entonces se va a llevar a todo lo que viene a ser una maquinaria de reparación. La mitosis, dependiendo del libro que ustedes están leyendo, les va a hablar de lo que viene a ser generalmente 5 o 6 fases y la última, la citoquinesis, en donde vamos a tener diferentes, digamos, procesos que se van a llevar a cabo. Entonces, las fases características vienen a ser profase. Hay libros que nos hablan de una prometafase, otros que no. Entonces, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y la citoquinesis. Vamos a hacer, digamos, en cada uno de estos eventos. Entonces, en la profase lo que vamos a hacer es condensar ese material genético. Entonces, vamos a coger cada uno de estos cromosomas en un estado variable de condensación con su EU y heterocromatina y los vamos a condensar para lo que viene a ser. Aquí arranca ese proceso. ¿Qué más vamos a tener aquí asociado? Vamos a tener lo que viene a ser la formación, digamos, de lo que viene a ser la aparición, digamos, de los centriolos. Vamos a tener cómo comienza a aparecer cada vez más tubulina para que viene a ser la formación del uso mitótico. Sí, les hablan de una fase de prometafase. Esta se va a comenzar a caracterizar por lo que viene a ser esa ruptura nuclear como tal. Entonces vamos a tener nuestros cromosomas y desaparece esa envoltura nuclear y estos van a estar, digamos, no necesariamente flotando libre, pero sí, digamos, van a comenzar, digamos, procesos de reorganización. Muchachos, excúsenme un segundo que casualmente me están llamando de la universidad en este momento. Sí, buenas tardes, qué pena. Okay. Olvidan que uno está dando al tema. Entonces, en profase y prometafase estamos viendo, digamos, estos procesos. También muy importante durante esto, va desapareciendo mucho de esta estructura, este sostén, digamos, celular como tal, que es lo que va a facilitar también todo el movimiento de lo que va a ser no solamente los cromosomas, sino también lo que va a ocurrir con lo que viene a ser el centriolo y también los usos mitóticos. De ahí, entonces, vamos a pasar a lo que viene a ser la metafase, en donde
los cromosomas alcanzan el máximo estado de condensación y se alinean en lo que viene a ser el ecuador o el centro, digamos, de la línea celular. Entonces, que se me olvide, en esa fase de prometafase, también los centriolos se desplazaron, digamos, a lo que viene a ser claramente los polos de la célula para lo que va a ser, digamos, la siguiente fase. Entonces, aquí, ¿qué va a ocurrir? El uso mitótico va a comenzar a expandirse hasta entrar en contacto con el centrómero de cada uno de estos cromosomas y estos quedan ahí alineados para pasar a lo que viene a ser la anafase, que es el punto en donde se da la ruptura de estos cromosomas, separando esas diferentes cromátidas hermanas y que se comienza a desplazar hacia lo que viene a ser los polos opuestos de la célula. Entonces, profase, nos empezamos a condensar, se comienza a organizar centriolos, comienza a aparecer, digamos, tubulina para hacer el uso mitótico. Prometafase, entonces, vamos a tener ruptura de la membrana nuclear. Metafase, entonces, tenemos cómo estos cromosomas se están alineando en el ecuador de la célula, entra en contacto el uso mitótico hacia el centrómero de cada uno. Anafase, se da la ruptura por cromátidas hermanas, nuevamente estamos en mitosis. Y de ahí pasamos a lo que viene a ser telofase, en donde comienza a aparecer una nueva membrana nuclear envolviendo los grupos de cromosomas que hemos separado en la fase anterior y comienza a desaparecer las diferentes fibras del uso mitótico y comienza a aparecer, digamos, lo que viene a ser un anillo, digamos, de constricción, que es la que nos va a permitir hacer la división de estas células hijas. Y ahí pasamos a lo que viene a ser esa fase de citoquinesis, que es con la que efectivamente se hace la división de la célula en lo que viene a ser las células hijas correspondientes. Entonces, noten esto. Aquí hicimos este proceso de mitosis, datos importantes y que la van a diferenciar del proceso de meiosis que vamos a describir dentro de un rato. El material genético se duplicó, pero sin embargo no hubo procesos, digamos, por ejemplo, de crossing over, que es lo que vamos a ver en meiosis. ¿Eso qué quiere decir? Que así como se duplicó el material genético, así se espera de que pase a las células hijas. Entonces, ¿qué quiere decir? En una célula madre estamos obteniendo dos células hijas que en teoría van a tener el mismo material genético. No va a tener, bueno, pueden tener sus varianzas, digamos, a nivel de telómeros y en el caso de que no se hayan cometido pues, errores en la síntesis que pudieran ser silentes, pues eso puede llegar a ocurrir. Pero en teoría el material genético va a ser igual. Entonces estamos hablando de células que no están variando en ese término, digamos, de esa composición del genoma. Vamos a tener dos células hijas que vienen a ser funcionales y estas células, dependiendo de la que sea, pues va a pasar entonces a una nueva fase de interfase antes de volver a pasar a un nuevo ciclo celular. Y esto es lo que va mostrando, digamos, todas estas fases que que ha transcurrido a lo largo, digamos, de este proceso inicial. Entonces, fase de interfaz, bueno, vamos a tener ese primer periodo de interfaz en donde vamos a tener una fase G1 o etapa G1, una etapa de síntesis y una etapa de G2 y posterior vamos a tener la fase de mitosis en donde vamos a tener profase, o sea, prometafase, metafase, anafase, telofase y finalmente la citoquinesis en donde se da la división como tal de la célula. Y así como una compañera lo mencionó hace poco, sí, que son los que están mediando cómo se está o están chequeando cómo se está dando este proceso. Los puntos de control generalmente van a estar participando diferentes proteínas, particularmente vamos a tener un grupo que se llaman unas quinasas dependientes de citoquinas, vamos a tener citoquinas y obviamente otro grupo, digamos, de proteínas que van a corresponder, digamos, a diferentes tipos de mediadores, como puede ser entre esas P53. ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que teóricamente se ha hablado sobre cada uno, digamos, de estos procesos? Entonces, en lo que viene a ser, clásicamente en el ciclo celular se habla de 3 puntos de control.
un punto que vamos a tener a nivel de G1, un punto al final de G2 y un punto que generalmente se describe hacia la metafase en la mitosis. Hoy en día también hay teorías que nos hablan de también un punto de control al final de la síntesis o a lo largo de la síntesis, referente, digamos, a chequeos, digamos, durante el proceso de la replicación para hacer, digamos, procesos de reparación, que son diferentes a esa maquinaria, digamos, de reparación post-síntesis, que son las que veríamos por acá, digamos, al final de G2. ¿Qué es lo que ha llamado la atención o qué es, digamos, lo que se vuelve interesante, digamos, de estos puntos de control? Y es que, de cierta forma, hay que pensar de que esas ciclinas y esas ciclinas dependientes, esas quinasas dependientes de ciclinas, que casi como si fueran unas llaves en donde a lo largo del ciclo celular se van modificando para permitir avanzar en la siguiente fase. Y esto, digamos, de cierta forma uno lo ha visto, y tranquilo, no se asusten, digamos, con este gráfico. Esto se ha visto en donde, generalmente, o para hacerlo, digamos, de manera, digamos, un poco simple, hoy en día se habla mucho de la acción de, por ejemplo, diferentes ciclinas, como puede ser la ciclina D, E, la A y la B, en donde la ciclina D va a estar activando, funcionando a lo largo de todo el ciclo celular. Pero a medida de como esta va activando diferentes quinasas, cada vez que se pasa a una fase siguiente, como por ejemplo aquí la ciclina dependiente, digamos, de lo que viene a ser, por ejemplo, GAP1, pues esta vendría a ser una ciclina E. Entonces, esto es lo que nos dice, la E está activada, arranca G1, se activa lo que viene a ser esa ciclina E, y esta va a tener su unión directa con una quinasa y eso es lo que va a permitir ese paso a una fase de síntesis. En la fase de síntesis esta se va a degradar y después va a llegar es una ciclina A que va a tomar el rol para dar la fase siguiente y después en G2 va a ser un proceso similar pero con lo que viene a ser una ciclina B. Y así esto lo estamos viendo y está mediando cada uno de estos procesos. Nuevamente, esto es lo que va a permitir y eso es lo que hace que este proceso sea unidireccional. Una vez se da estos procesos con estas ciclinas, yo ya no puedo devolverme a la fase anterior. Por eso lo que mencionaba, esto viene a ser un proceso casi del todo o nada. O logramos hacer el ciclo celular o va a haber procesos, digamos, de muerte celular programada en caso de que no se logre hacer reparación de lo mismo. Antes de pasar aquí, que comienzo a hablar, digamos, de los procesos en meiosis, venga un momentico, les quiero facilitar para que veamos un video en donde se resume lo que les acabo de describir. Un segundo, por favor. ¿Me confirman que estén viendo la pantalla completa? Sí, profe. Creo que sí, profe. Listo. Entonces, nuevamente, aquí estamos viendo lo que viene a ser es el proceso, el ciclo celular enfocado a mitosis. Entonces, tenemos nuestras fases de la interfase, G1, síntesis, G2. Nuevamente, es un proceso que es unidireccional. Fase 1, GAP1, que corresponde nuevamente a fase de crecimiento, fase de producción de estas diferentes, digamos, de duplicación de lo que viene a ser organelas, aumentar, digamos, lo que viene a ser, por ejemplo, centriolos, después fase de síntesis, en donde duplicamos el material genético, fase de G2, en donde se va a producir todas estas enzimas y proteínas que van a estar asociadas a la mitosis como tal. Entonces, aquí incluso la producción de histonas, etcétera, etcétera. Ahí arrancamos mitosis, en donde entonces ahí tenemos nuestros centriolos en donde nos vamos a partir en las diferentes fases que ya les mencioné, profase, nuevamente prometafase en algunos libros, o pasamos directamente en metafase, anafase, telofase. Entonces en profase, entonces vamos a tener que arrancar, digamos, ese proceso de
condensación o se está condensando el material genético. Vamos a tener, digamos, lo que viene a ser nuestros centriolos, en donde estos comienzan a asociarse, digamos, a el uso mitótico. Si hablamos, digamos, de lo que va a ser fases posteriores, como una prometafase, lo que viene a ser la migración de esto a los polos, y posteriormente lo que viene a ser la ruptura de la envoltura nuclear. Ahí pasamos a lo que viene a ser ya una metafase como tal, en donde en donde vamos a tener nuestros cromosomas en donde se alinean en el ecuador de la célula, que es lo que estamos viendo aquí en la metafase, y posteriormente esa unión, digamos, está dándose hacia el cinetocoro del centrómero. En anafase ocurre la ruptura como tal, en donde estamos separando esos cromosomas en sus cromátides hermanas, y de ahí comienzan a desplazarse cada uno hacia polos opuestos de la célula, pasando a la telofase, en donde comienza a ocurrir ese proceso de segmentación y tenemos lo que viene a ser la aparición de una nueva envoltura nuclear que va a ubicarse alrededor, digamos, de estos cromosomas que ya se separaron. Y de ahí pasamos a lo que viene a ser esa porción final, que es ya como tal la citoquinesis, en donde se da por completo la división como tal de estas células hijas, en donde obtenemos entonces dos células hijas que tienen el mismo material genético. Esto es lo que ha pasado en la mitosis, esto es lo que ocurre constantemente en nuestras células, particularmente si tomamos las células epidérmicas o de la mucosa, estas tienen ciclos, digamos, que vienen a ser muy rápidos. Vemos que en las células de origen, digamos, vegetal, las plantas, este comportamiento es un poco diferente, pero aquí nos estamos enfocando en la parte, digamos, de humana. Entonces, volviendo, me confirman que estén viendo la presentación nuevamente. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí ya vamos a pasar a, bueno, si esto fue lo que ocurrió en mitosis, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo a nivel de meiosis? ¿Qué viene a ocurrir solamente en nuestros gametos? Una pregunta, ¿los gametos, tanto masculino como femenino, pueden hacer mitosis? ¿Qué piensan? Profe, pues sí, ya está diferenciado, ¿no? ¿Cierto? Si ya está diferenciado, no. ¿Qué te refieres con diferenciado, Sofía? Es decir, que pues ya están en forma de gameto, es decir, espermatozoide o óvulo. Entonces, si estamos hablando de un espermatozoide, incluso un ovocito tipo 2, no, obviamente, ahí ya, digamos, bueno, el ovocito tipo 2 es el que ya, digamos, con la fecundación vendría a terminar esa segunda división meiótica. Pero si nos vamos a estadios, digamos, previos, en donde estamos como células, digamos, pluripotenciales, por ejemplo, las espermatogonias sí van a hacer ciclos de mitosis, o las oogonias también van a hacer ciclos de mitosis. Entonces, sí, estás en lo correcto, Sofía. En los estados, digamos, más adelantados de especialización o especificación de los gametos no lo van a hacer, pero en los estadios más tempranos, incluso en el momento, digamos, en que son líneas celulares que apenas están diferenciando, que vienen a ser células madre, sí van a haber procesos de mitosis, digamos, inicialmente para mantener ese pool celular. Entonces, esto lo que nos lleva es a que en estadios iniciales sí vamos a ver esos procesos, digamos, de mitosis, pero que la meiosis sí viene a ser un proceso que es exclusivo de las células, digamos, de los gametos. Y esto nos lleva también a una cuestión que es parte de la diferencia en estos procesos, tanto de mitosis o meiosis, en donde en meiosis nuevamente no es solamente estamos haciendo un proceso de síntesis con dos procesos de reducción, que por eso es que la separamos en una meiosis 1 y una meiosis 2. A diferencia de la mitosis, que tenemos es una síntesis y un proceso de segregación única.
Entonces, vamos a entrar, digamos, a describir cada uno de estos procesos. Nuevamente, lo que viene a ser la fase de interfase ocurre muy similar. Las diferencias comienzan a ocurrir sobre todo es cuando ya comenzamos a ver qué es a nivel de los procesos de meiosis 1 y de meiosis 2. Entonces, en el caso de la meiosis, la profase 1 se ha diferenciado en diferentes etapas. Esto muy asociado, digamos, a el efecto que va a ocurrir a lo que viene a ser la formación, digamos, de las bivalentes, que viene a ser, digamos, la alineación de estos cromosomas homólogos, que va a ser directamente relacionado con lo que viene a ser la formación del quiasma y de lo que viene a ser el crossing over. Entonces, la profase arranca con una fase que conocemos como leptoteno, en donde los cromosomas ya sabemos que, como en la profase de mitosis, se están condensando en el núcleo. ¿Y qué es lo que llama la atención? Que aquí ya nosotros tenemos, a diferencia, digamos, de lo que ocurría en mitosis, aquí nosotros tenemos nuestros cromosomas, no solamente en parejas, sino que también tenemos el material duplexado. O sea, vamos a tener cromosomas homólogos y vamos a tener que entonces cada uno de estos va a tener sus correspondientes cromátides hermanas. O sea, en total por cada cromosoma vamos a tener 4 cromátides. De ahí pasamos al cigoteno, en donde los cromosomas homólogos se comienzan a acercar para formarnos ese complejo, digamos, bivalente, también conocido, digamos, con lo que viene a ser una acción, digamos, de un complejo simpático-mimético, en donde estos se van alineando para lo que viene a ser, y esto es lo que entonces estamos viendo, los cromosomas comienzan a formar ese complejo bivalente para lo que viene a ser en la siguiente fase, el paquiteno, realizar ese proceso o ese fenómeno conocido como el crossing over, en donde cromátides no hermanas de cromosomas homólogos van a intercambiar material genético. Y esto lo hacen mediante la formación de estos entrecruces que se conocen como quiasma. Entonces, donde encontramos este entrecruzamiento entre cromátides hermanas, se llaman así porque, digamos, si este es el cromosoma 1, esta es una cromátide del cromosoma 1, esta es una cromátide del cromosoma 1, pero son de cromosomas no homólogos. Digo, cromátides no hermanas de cromosomas homólogos. El concepto es al revés. Entonces, son cromátides que corresponden a un cromosoma 1, pero este 1, esta cromátide, pues es diferente a la que estamos viendo acá. Corresponde al otro cromosoma. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento, que es lo que se puede ver incluso a nivel de microscopía de luz. Entonces, vean esto, aquí estamos viendo los centrómeros y aquí estamos viendo diferentes puntos en donde se está formando estos quiasmas, en donde se va a dar ese intercambio de información. Entonces, en el caso de alguno de ustedes, ¿qué información es la que viene a estarse intercambiando ahí? La pregunta está orientada como hacia qué información referente a los progenitores. Profe, qué pena, es que se me cortó. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, con ese proceso del crossing over, los cromosomas, desde el punto de vista de su progenitor, ¿qué es lo que se está intercambiando? ¿Qué información? Pues los alelos, profe. Pero hagan este ejercicio, entonces, hagan de cuenta. Ustedes tienen una célula, un gameto, se está haciendo el crossing over. Esos cromosomas que se están intercambiando, ¿a quién corresponden?
A los de el padre y la madre del progenitor. O sea, eso vendría a ser de ustedes, ¿qué cosa? Los abuelos. Exacto, los abuelos. Entonces, nuevamente, ahí nos muestra, digamos, esa correlación entre la información genética y estos procesos. ¿Por qué? Porque vendría a decir si efectivamente, vamos aquí, vendría a ser si efectivamente, digamos, a esa información del material genético que se ha mezclado, digamos, o que ha adquirido sus padres. ¿Y ellos de dónde lo adquirieron? Pues obviamente de los padres de ellos. Entonces noten que este proceso es muy importante en el sentido de que también está dando, ¿qué? Variabilidad. O sea, está permitiendo hacer, digamos, más aleatorio referente a esa información genética que se está obteniendo. Y esto lo que está tratando es protegernos frente a lo que viene a ser cambios asociados o el riesgo que pudiera ocurrir frente a enfermedades, por ejemplo, de componente recesivo, como pudiera ser, por ejemplo, diferentes errores innatos del metabolismo que se van a discutir más adelante en otra sesión. Entonces, vean cómo se está dando ese peso frente a esa heredabilidad desde el punto de vista genético, y esto lo estamos viendo aquí en la meiosis. De ahí pasamos a las siguientes fases, el diploteno, en donde seguimos el proceso de condensamiento, porque nuevamente el máximo estado es en metafase. Aquí ya se pueden evidenciar muy bien esos puntos donde se evidencia el quiasma. De ahí pasamos a lo que viene a ser la diacinesis, en donde aquí ya estamos, digamos, lo que viene a ser los cromosomas condensados, hay la ruptura de la membrana nuclear, y de aquí ya vamos a empalmar con lo que viene a ser los procesos, digamos, siguientes a nivel de lo que viene a ser metafase, anafase, telofase como tal. Hay una fase, digamos, extra que se describe a nivel de la profase, en donde hay mucha discusión a veces en la literatura, que es el dictioteno. Quienes lo describen como una fase muy peculiar o muy, digamos, específica, y otros que la describen casi como si fuera un diploteno, digamos, prolongado, y este es el que corresponde, digamos, a lo que ocurre a nivel de gametos femeninos en lo que viene a ser ese proceso, esa fase de reposo en la ovogénesis, antes de culminar lo que viene a ser esa primera división meiótica que va a ocurrir, digamos, cuando se da la liberación, digamos, del ovocito con lo que viene a ser el ciclo menstrual femenino. Entonces aquí, nuevamente como recapitulando, leptoteno, en donde estamos condensando el material genético, los cromosomas, cigoteno, en donde estamos formando esos complejos sinápticos miméticos. Sí. No me quedó muy claro esa última fase, o sea, queda en fase de reposo, ¿para qué exactamente? ¿Qué pasa durante la ovogénesis? Desde, digamos, que se produce el ovocito y cuando se da su liberación, digamos que es reclutado como folículo, bueno, se establece como folículo de Graf al momento de la ovulación. ¿Qué pasó? ¿Madura, profe? No madura. Nuevamente es una fase. Lo que pasa es que es difícil tal vez describirla en el sentido de que no es un reposo como si fuera como hibernación. Es una fase, digamos, en donde no se continúa en el ciclo celular, y esto está ocurriendo solamente en la ovogénesis. Tú recuerdas en tus clases de embriología que te explicaron de que durante lo que vienen a ser los procesos de la gametogénesis femenina en la mujer, durante lo que viene a ser tanto su periodo embrionario y el desarrollo posterior, se va estableciendo cuál va a ser esa población celular referente a cuáles van a ser los ocitos disponibles para cada ciclo menstrual femenino. ¿Qué pasa? Una vez se establece cuál es este pool inicial, no van a haber más ciclos de mitosis, no va a seguir, digamos, duplicándose este material, no se va a dar más reproducción de estas células. Entonces, nuevamente, por eso entramos a esa frase en donde
una mujer, si está teniendo su menarca a los 13, 14 años, ese ovocito que se está liberando en esa primera menarca lleva 13 o 14 años en ese dictioteno, esperando a culminar lo que viene a ser el proceso de esa primera división meiótica. Entonces a eso corresponde esa fase. Es una fase muy peculiar en donde la célula queda quieta. ¿Qué pasa? Nuevamente, esto no es como lo describen algunos lados en donde se queda quieta y no la puede afectar el ambiente. No, sí la puede afectar. Y esto lo vemos particularmente con el efecto que se evidencia en la aparición de cromosomopatías y alteraciones, por ejemplo, en mujeres por encima de los 35 años de edad. En donde, ¿qué pasa? La menstruación o un ciclo menstrual a los 35, ese ovocito lleva 30 años en esa fase, en stand-by. Una mujer que está menstruando a los 42, 43 años, ese ovocito lleva 42, 43 años, esperando a liberarse, a tener esa oportunidad, digamos, en lo que viene a ser el proceso de la fecundación. Entonces, a eso corresponde esa fase. Es una fase muy peculiar y solamente está ocurriendo a nivel de gametos femeninos. Y es lo que da, digamos, esa espera. Pero ¿qué pasa? Como estas células están todavía a merced del ambiente, del tiempo y todos estos procesos, el material genético se puede degenerar, las proteínas que lo acompañan también, y esto por eso tú comienzas a ver, por ejemplo, en mujeres de, por ejemplo, 42, 43 años, en donde puede haber un caso de síndrome de Down por cada 25 a 30 recién nacidos vivos en mujeres de esa edad, ¿no? Entonces, a eso hace parte esa fase. Listo, gracias, profe. Profe, una pregunta. Esta hibernación igual es diferente a lo que uno haría en un caso de congelar un óvulo, ¿verdad? O sea, porque cuando uno congela igual el óvulo sería como de mejor calidad que ya uno de 35 años. Digamos que sí, no. O sea, ¿es diferente? Sí. Es diferente porque estamos en un proceso que no es el biológico. ¿Qué pasa? Lo que viene a hacer congelar un óvulo es tratar de favorecer o tratar de imitar un poco lo que viene a ser la fase del dictioteno de una manera artificial. ¿Qué ocurre? Y si lo estamos pensando a nivel de... Lo que pasa es que si lo estamos pensando a nivel de asistencia reproductiva, esto generalmente es que se está dando porque tenemos un fenómeno también subyacente, sea lo que pudiera ser dificultades reproductivas, sea, digamos, lo que pudiera ser presencia de enfermedades, particularmente de carácter, por ejemplo, monogénicos subyacentes, o diferentes eventos, incluso dentro de la parte, digamos, social, porque hoy en día incluso, y esto es porque me lo preguntaron en una clase, es lo que uno a veces con, digamos, actores de Hollywood, en donde no quieren llevar de por sí su embarazo, entonces optan, digamos, también por lo que viene a ser utilizar vientres de alquiler y lo que viene a ser también congelar o mantener sus óvulos. Entonces, son procesos, digamos, que un diferente la viabilidad también varía. Obviamente no es que vaya a estar 35 años, por ejemplo, un óvulo congelado y hablar, digamos, de lo que pudiera ser viabilidad. En este momento, si no me acuerdo bien, es en cuánto tiempo está la viabilidad en lo que viene a ser estos óvulos congelados, digamos, en lo que viene a ser reproducción asistida, pero si algo, digamos, para la próxima sesión, se los podría, digamos, estar comentando. Porque sí, digamos, este viene a ser un valor muy, muy variable. Pero pensémoslo, digamos, que viene a ser una versión, digamos, un poco artificial de lo que se está viendo, lo que se está haciendo, digamos, al nivel del dictioteno. Listo, gracias, profe.
Si mal no recuerdo, es que esa parte de óvulos congelados, hay algunos que nos hablan de que no tienen, digamos, una fecha de caducidad como tal, pero se maneja más que todo es por lo que viene a ser la legislación o los protocolos internos a nivel del país. Entonces hay países, digamos, en donde a los 10, 15 años ya los desechan, y hay otros, digamos, países en donde varía este rango. Pero sí, nuevamente estamos en... Sí, ahí queda, digamos, lo que viene a ser tal vez la parte, digamos, ambiental, ¿no? Entonces, si estamos hablando de óvulos congelados, estamos hablando de que estamos hablando de temperaturas incluso extremadamente bajas para poder mantenerlos. Entonces, estos bancos tienen, digamos, incluso hasta congeladores que algunos llegan hasta menos 198, menos 200 grados centígrados para estos procesos. Entonces, es un sistema y es un proceso, digamos, complejo, pero que hoy en día ha abierto diferentes pruebas, digamos, en lo que, bueno, ha abierto diferentes puertas para lo que viene a ser facilitar procesos reproductivos y sobre todo, digamos, en el diagnóstico de enfermedades es una herramienta, digamos, ideal. Entonces aquí, volviendo, digamos, a lo que viene a ser esa profase 1 en meiosis, entonces estamos viendo nuevamente nuestras diferentes fases. Leptoteno, en donde estábamos condensando nuestros cromosomas. Cigoteno, en donde formamos estos complejos bivalentes. Paquiteno, donde se comienza a dar ese crossing over. Diplotemo, en donde estamos viendo lo que viene a ser estos diferentes quiasmas y se comienza a disociar ese complejo, digamos, bivalente. Y la diacinesis, en donde desaparece la envoltura nuclear, se fragmenta y termina la profase para continuar en lo que viene a ser las siguientes fases, digamos, de esa primera división meiótica, en donde lo que sigue es la metafase. Entonces, en esta vez son las parejas de cromosomas que se alinean en el ecuador de la célula. Nuevamente, hay contacto de lo que viene a ser el uso mitótico a los centrómeros, pero aquí en la fase siguiente, que viene a ser la anafase, ya no va a haber una ruptura, digamos, por parte de los centrómeros, sino que vamos a jalar los cromosomas homólogos a sentidos opuestos. Y ahí seguimos con lo que viene a ser las otras fases, la anafase, en donde entonces vamos a tener de que comienza a desaparecer, digamos, todo lo que viene a ser ese uso mitótico, comienza a dársele a lo que viene a ser la segmentación de las células hijas, y finalmente la telofase 1, en donde aparece nuevamente la membrana nuclear. Aquí dato importante. Entonces, terminamos lo que viene a ser, hace citoquinesis, terminamos lo que viene a ser la primera división meiótica, y es a partir de este punto en donde no volvemos a repetir las fases, digamos, de interfase. O sea, no volvemos a hacer gap, no volvemos a hacer síntesis, sino que arrancamos inmediatamente una meiosis 2. Y esa meiosis 2 va a actuar, digamos, muy similar en el sentido casi a la mitosis, en el hecho de que, como no estamos duplicando el material genético, profase, entonces, ¿qué tenemos? Aquí, nuevamente, tenemos los centriólogos, aparece nuestro uso mitótico, vamos a tener prometafase, en donde, si la describen o no, en donde desaparece la membrana nuclear, y aquí sí vamos a coger esos cromosomas, digamos, que tenemos, y ahí sí va a haber la ruptura por cromátides hermanas, para finalmente tener, en teoría, lo que viene a ser al final de la segunda división meiótica, 4 células hijas que, porque han pasado, digamos, por procesos de crossing over, su material genético, la manera en que se encuentra, digamos, repartido, va a discrepar entre un gameto y otro. Pero pues ya sabemos que para que aparezcan estas 4 células así viables, pues eso es lo que vamos a ver particularmente a nivel de la espermatogénesis. Porque en la oogénesis ya sabemos que se favorece es la viabilidad de un ovocito y lo que viene a ser la aparición de los diferentes cuerpos polares. Entonces, diferencias entonces que estamos viendo a nivel de lo que viene a ser mitosis y meiosis. Entonces, ya hablamos de que la meiosis solamente va a ocurrir en gametos. En meiosis estamos arrancando, o sea, vamos a tener como el doble del material genético cuando arrancamos el proceso. Y vamos a tener
que una de las diferencias más grandes es que en meiosis vamos a tener dos fases, digamos, de segregación del material genético. Una primera fase en meiosis 1 que va a incluir estos cambios, digamos, en la profase, en donde vamos a tener crossing over y la producción, digamos, final de viabilidad de células hijas, en donde en mitosis tenemos dos células hijas que van a ser iguales, diploides, mientras que en meiosis vamos a terminar con la posibilidad teórica de 4 células hijas con variantes, digamos, a nivel de su secuencia por procesos del crossing over, y estas de carácter haploide, o sea, van a tener 23 cromosomas, cada uno con una sola cromática. Y con esto terminamos, digamos, lo que viene a ser este vistazo a lo que es el ciclo celular. ¿Dudas, inquietudes, preguntas que hayan surgido? Profe, es cierto que entre la meiosis 1 y meiosis 2 no hay interfase otra vez, ¿cierto? No, no hay. O sea, de una arranca. No hace gap 1, no hace síntesis, no hace gap 2, no. Terminó meiosis 1, arranca meiosis 2. Obviamente, tal vez ahí las diferencias van a ser más si cogemos, digamos, los procesos de espermatogénesis y ovogénesis, que ya los debieron haber visto cuando estuvieron en embriología, en donde, obviamente, si tocamos lo que viene a ser, por ejemplo, la ovogénesis, meiosis 1 termina es al momento en que se da la liberación, digamos, con lo que viene a ser durante el ciclo menstrual, y meiosis 2 la culmina en el caso de que ocurra fecundación. En el caso en que haya contacto con ese espermatozoide, se da el fin de la segunda división meiótica. Esa es como la excepción, pero es más técnica en ese sentido. Ah, listo, profe, gracias. Más dudas, inquietudes, preguntas. Fanor Castellanos, ¿todo claro? Sí, profe, todo claro. Listo. Entonces, muchachos, este jueves, recuerden, van a tener sesión con el doctor Harry Pachajoa. El material de lectura ya lo tienen disponible en el INTU. Léanlo, estudienlo. Van a tener una parte que es elementos de la morfología y hay otro, digamos, que es un resumen a nivel de teratógenos, y también tiene un escrito, digamos, en la parte, digamos, introductoria a semiología, que también es un escrito del doctor Pachajoa, para que hagan lectura de eso, lo estudien muy bien. Van a tener nuevamente, primera sesión va a ser de semiología desde el punto teórico, una segunda sesión que viene a ser más de carácter como práctico, la tercera sesión que viene a ser de teórica a nivel de teratógenos, y la cuarta sesión, que es así, es conmigo, que son las presentaciones en teratógenos, que mañana espero estar dándoles los grupos y los temas para que tengan todo eso listo. Profe, una pregunta sobre eso. Para mañana habría que preparar, o sea, habría que preparar, para mañana no, para el jueves, es que sí. Para el jueves habría que preparar solamente la parte que habla sobre teratógenos, o disque teratógenos, No, de para semiología, la o de la de cada parte. Semiología, la parte de semiología. Pero también de cada parte, es que hay como que estaba dividida por partes, por ejemplo, la semiología de no sé qué. Sí, está dividida por partes. Yo sé que parecen artículos largos, pero la realidad es que no. Son artículos llenos de fotografías. Entonces, eso es lo que vayan leyendo. Igual, este jueves van a tener una sesión que es más de carácter teórico. El martes de la otra semana sí es la que viene a ser más de carácter práctico, en el sentido de aplicar estos conceptos. Entonces, digamos que donde van a necesitar tener, digamos, más, digamos, control, haberse leído bien el material, es para la sesión del próximo martes. Para arranquen la lectura, nuevamente vean, ahí van a retomar de pronto un poquito la parte que ya vimos de malformación, deformación, displasia, toda la parte de síndrome, secuencia, asociación, y van a tocar, digamos, conceptos específicos a nivel de semiología. Entonces vayan preparando muy bien eso, y
yo sé que esas clases que vienen las disfrutan bastante porque son bastante dinámicas en ese aspecto y son más enfocadas a la parte clínica. Y ojo, ese material, que yo ya sé que ya tiene como unos añitos, porque eso, las primeras publicaciones de Element Morphology salieron en el 2009, la gente está tirada para toda la práctica médica. ¿Ya? Eso es la manera en cómo se hace descripción visual de lo que vienen a ser alteraciones morfológicas. ¿Ya? Eso es lo que se va a aplicar, digamos, en una historia clínica. Profe, una pregunta, es que en el INTU pues me aparecen como varias carpetas, entonces sería la carpeta que dice material sobre semiología genética, o sea, toda esa. No, hay una carpeta que yo les coloqué que habla como elementos de la morfología y teratógenos. Lecturas básicas, dismorfología y teratógenos, ¿esa? Debe decir, ya, dame un segundo y te digo exactamente el nombre con la que está. Ok, gracias, profe. Ya te digo, un momento, abro. INTU. Entonces, la carpeta se llama Artículos Semiología y Teratógenos, sí, esa es. Ese es el nombre. Listo, profe, gracias. Esa es la carpeta. Sí, aunque ya cuando entras, los artículos que se disponen se llaman así, Elements of Morphology, elementos de la morfología. Listo, muchachos. ¿Más dudas, inquietudes, preguntas? Por mi parte, no, profe. Listo. Entonces, el jueves van a estar con el doctor Pachajoa y mañana esperen el correo con lo que vienen a hacer los grupos de trabajo y las presentaciones. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, muchachos. Gracias.